Hoy vamos a seguir resolviendo ejercicios de continuidad de funciones. Primero vamos a darle un repaso a las reglas que nos permiten averiguar si una función es continua en el punto A. Pues f de x va a ser continua en ese punto A si se verifican estas tres condiciones. Primero, debe existir la imagen de A. Esto es lo mismo que decir que A debe pertenecer al dominio de la función. Entonces, si ya nos encontramos con una función que tiene un valor que no pertenece a su dominio, ahí ya vamos a tener una discontinuidad. Luego, la segunda condición es que tiene que existir el límite cuando x tiende a de f de x, y además ser finito. En muchos casos, para poder averiguar si existe este límite, y además para calcular su valor, tendremos que hallar los límites laterales. Esto es calcular el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x y el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x. Tendremos que asegurarnos de que sean finitos y además de que coincidan. Si coinciden los límites laterales, pues podemos decir que el límite cuando x tiende a existe. Y por último, tiene que cumplirse esta condición. Este límite que acabamos de calcular, el límite de f de x cuando x tiende a, tiene que ser igual a la imagen de A. Pues si se cumplen estas tres condiciones, la función es continua en el punto A. Y si no queremos calcular la continuidad en un único punto, sino que queremos hallarlo en un conjunto de valores, A, pues para determinar si la función es continua en ese conjunto, debe serlo en cada uno de los puntos del conjunto A. Bueno, pues ahora sí, pasamos a los ejercicios. Este es el primero. Tenemos la función f de x, que se trata de una función definida a trozos, y hay que estudiar su continuidad. Vale, lo único que vamos a hacer es determinar si esta función es continua en todos los números reales, o si presenta alguna discontinuidad. Vale, pues como esta es una función definida a trozos, puede tener discontinuidades por dos lados. Primero, las discontinuidades pueden presentarse en las funciones parciales, y segundo, estas discontinuidades pueden estar en los valores frontera. Los valores frontera son aquellos valores de x para los cuales hay un cambio en la definición de la función. Por ejemplo, para el 0. Para valores menores que 0, la función vale x más 2. Sin embargo, para valores mayores que 0, la función vale x. Mayores que 0, pero menores que 1. Luego, también ocurre para el 1. Para valores menores que 1, la función vale x, pero para valores mayores que 1, la función cambia y pasa a valer x al cuadrado. Bueno, pues vamos a empezar analizando estas funciones parciales. Como vemos, todas estas funciones parciales son polinómicas. Esto nos quiere decir que sus correspondientes dominios se corresponden con el conjunto de los números reales. Entonces, como todas las funciones están definidas para todo R, esto nos quiere decir que la función f tiene como dominio R. Vamos a ponerlo. El dominio de la función f es igual a todos los números reales. Bueno, pues como no tenemos ningún problema en cuanto al dominio de estas funciones, podemos decir que por parte de las funciones parciales no vamos a tener discontinuidades. Bien, pues ahora vamos a analizar los valores frontera. Para saber si en alguno de estos valores de x hay alguna discontinuidad, tenemos que hallar el límite. Vamos a empezar calculando el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Como esta es una función definida a trozos, tenemos que hallar los límites laterales para averiguar el valor de este límite. Bueno, pues empezamos con el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Esto nos quiere decir que estamos tomando valores de x un poco menores que 0. Para valores de x menores que 0, la función vale x más 2. Así que tendremos que calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x más 2. Sustituimos la x por un 0 y nos da 2. Ahora vamos con el otro límite. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Ahora estamos tomando valores de x un poco mayores que 0. Para valores mayores que 0, la función vale x. Bueno, pues el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x. Sustituimos la x por un 0 y da 0.
Como vemos, los límites laterales no coinciden, son distintos. Esto nos quiere decir que no existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Como no existe este límite, entonces podemos afirmar que hay una discontinuidad en el 0. Hay una discontinuidad en x igual a 0. Vale, ahora vamos con el otro valor frontera, que es el 1. Para ello calculamos el límite de f de x cuando x tiende a 1. Otra vez hay que hallar los límites laterales. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x. Vale, para valores un poco menores que 1, la función vale x. Así que calculamos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x, que es 1. Luego, límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Para valores un poco mayores que 1, la función ya vale x al cuadrado. Pues calculamos el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 1 por la derecha, y esto es 1. En este caso, los límites laterales sí que coinciden, así que existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x, y vale 1. Pero todavía no hemos terminado. Hay que verificar la última condición. Bueno, la primera condición para que la función sea continua en el punto 1 era que tenía que existir la imagen de 1. Como ya dijimos al principio, esta función f tiene por dominio todos los números reales, así que el 1 forma parte del dominio. En concreto, f de 1 vale 1. Simplemente nos vamos aquí y vemos que cuando x vale 1, la función adopta el valor 1. Luego, la segunda condición era que tenía que existir el límite de f de x cuando x tiende a 1, y además debía ser finito. Como este límite sí que existe y vale 1, pues entonces se cumple la segunda condición. Pero nos falta la tercera. La tercera condición es que el límite y la imagen deben coincidir. Vemos que ambos valen 1, por lo tanto, la función es continua en x igual a 1. La única discontinuidad está en el 0. Bueno, por aquí vemos la representación gráfica y ya se ve claramente que la función solo tiene una discontinuidad en x igual a 0. En concreto, esto se trata de una discontinuidad inevitable de salto finito. Y por aquí lo vemos en la solución. Pasamos al segundo ejercicio. Analizar la continuidad de la siguiente función. En este caso, nuestra función f es una función racional, se trata de un cociente. Pues las posibles discontinuidades van a estar en aquellos valores que no formen parte del dominio de la función. Como ya sabemos, en una función racional, vamos a ponerla así, que f de x es igual a p de x entre q de x, el dominio se define de la siguiente manera. El dominio de f serán todos los x pertenecientes a R, tales que hacen que el denominador, en este caso q de x, sea distinto de 0. Entonces, si nos encontramos con un valor que no cumple con esta condición, es decir, que anule al denominador, ya sabremos que no forma parte del dominio. Y si hay un valor que no forma parte del dominio de la función, ya sabemos que ahí hay una discontinuidad. Pues para calcular los valores que anulan al denominador, tenemos que igualarlo a 0 y resolver la ecuación. X a la cuarta menos 16 igual a 0. Podemos pasar el 16 para el otro miembro, x a la cuarta igual a 16, y ahora hacer la raíz cuarta en ambos miembros. X es igual a más menos raíz cuarta de 16, es decir, más menos 2. Por lo tanto, el dominio de la función son todos los valores de R, excepto el menos 2 y el 2, ya que estos dos valores hacen que el denominador sea 0. Entonces, como ocurre esto, ya sabemos que la función tiene dos discontinuidades. Presenta una discontinuidad en x igual a menos 2 y otra discontinuidad en x igual a 2. Y antes de pasar a la solución, vamos a ver la representación gráfica. Por aquí tenemos nuestra función y, efectivamente, hay dos discontinuidades, una en x igual a menos 2 y otra en x igual a 2. De hecho, las rectas x igual a menos 2 y x igual a 2 son asíntotas, así que por aquí tenemos dos discontinuidades asintóticas. Y ahora sí, lo vemos en la solución.
Tercer ejercicio. Estudiar la continuidad de esta función. Vale, por aquí tenemos una nueva función definida a trozos. Ya sabemos que las discontinuidades pueden presentarse en las propias funciones parciales o en los valores frontera. En este caso, solo hay un valor frontera, que es el 0, ya que solo en ese valor de x la definición de la función cambia. Empecemos analizando la continuidad de estas dos funciones. Bueno, como estamos con las funciones parciales, lo único que tenemos que hacer es hallar sus correspondientes dominios. Como esto de aquí es una función exponencial, el dominio de e elevado a x, de esa función exponencial, es todo r. Vale, por aquí no tenemos ningún problema. ¿Y qué ocurre con esta función? Esa función es una función polinómica, que también tiene como dominio todos los números reales. Bueno, pues como no tenemos ninguna restricción en cuanto a los dominios de las funciones parciales, esto nos quiere decir que el dominio de la función f es todo r. Entonces no tenemos discontinuidades por parte de las funciones parciales. Pero nos queda analizar el valor frontera, que este sí que es susceptible a tener una discontinuidad. Para ver si en 0 hay una discontinuidad o no, tenemos que calcular el límite de f de x cuando x tiende a 0. Y una vez más, como esto es una función definida a trozos, hay que hallar los límites laterales. Empezamos por la izquierda. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Para valores un poco menores que 0, la función vale e elevado a x, así que estamos hallando el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de e elevado a x. Bueno, esto sería e elevado a 0, que es 1. Y ahora vamos por la derecha. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Para valores un poco mayores que 0, la función vale x al cuadrado menos 1, así que estamos calculando el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x al cuadrado menos 1. Esto es menos 1. Bueno, como podemos apreciar, los límites laterales no coinciden. Esto nos quiere decir que no existe el límite de f de x cuando x tiende a 0. Y como no existe el límite, entonces la función no es continua en el 0. Hay una discontinuidad en x igual a 0. Y por aquí vemos la gráfica. Efectivamente, la función presenta una discontinuidad en el 0. En concreto, es una discontinuidad inevitable de salto finito. Y esta es la solución.